Muy bien, pues el, fue un diálogo sobre el bautismo de los niños. Y bueno, ahora vamos a ver, eh, como para recapitular, para ver qué es lo que hemos visto en este diálogo, este sociodrama, donde se presenta la objeción de una persona que no es católica y la respuesta de, de personas que responden con la Biblia de un católico, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que vimos en este diálogo? Vimos lo siguiente. El problema entre cuando hablamos con una persona que no es católica, ellos no aceptan el bautismo de los niños y el problema central es el siguiente. Dicen los hermanos separados que no se puede bautizar a un niño porque la Biblia dice en Marcos 16 15 al 16, ahí dice el texto que tienen en su pantalla. Vayan por todo el mundo y prediquen la buena nueva a toda la creación. El que cree y se bautice. Primero creer y después bautizarse. Su conclusión rápida de estos hermanos es, primero hay que creer y después bautizarse. Entonces, como el niño no puede creer porque no tiene uso de razón, entonces no se puede bautizar. Es la conclusión a la que llegan. Bien, pero si vemos los textos bíblicos, no quiero repetir lo del diálogo, solamente es un resumen, lo que vimos ahora en el video, ¿no? Si vemos Mateo 28 19 al 20 y Juan 3 del 5 al 6 está hablando de una segunda etapa en la evangelización, en la que ya había gente evangelizada y entonces ya conocían la fe, ya solamente llegaban los apóstoles a realizar el bautismo. Entonces, Marcos presenta una primera etapa en la que no hay evangelización. San Mateo, San Juan ya habla de una manera más general. De hecho, San Juan habla de un nuevo nacimiento. Después, cuando hablamos de adultos y niños, hay que recordar este texto muy importante en el que Pablo y Silas están encarcelados, le anuncian la palabra al carcelero y se bautiza él y toda su familia. Aquí estamos viendo desde el libro de Hechos de los Apóstoles, es decir, el nacimiento de la iglesia, los primeros cristianos ya bautizaban a los niños pequeños, porque aquí estamos viendo el bautismo de una familia completa. Y en el tiempo bíblico, al menos en el tiempo de Hechos de los Apóstoles, una familia la constituía el papá, la mamá, los hijos, hijos de todas las edades, obviamente, pero también los esclavos y los hijos de los esclavos. Era una familia muy grande. Entonces aquí estamos viendo cómo una familia completa se bautiza. Hablando del pecado original, porque dicen los hermanos separados que el pecado original, es decir, que cuando nacemos no tenemos ningún pecado, entonces no habría necesidad de bautizar a los niños. Eso no hay ningún texto bíblico, ¿no? Que diga eso, que se nace puro, digamos. Sin embargo, sí hay textos bíblicos que nos hablan de que heredamos esta culpa de nuestros primeros padres, como lo dice Salmo 51, 5. En algunas Biblias viene en el versículo 7 por cuestión de traducción, a veces viene en el 5, a veces en el 7, donde dice el rey David, soy pecador desde el seno de mi madre. Y también dice San Pablo a los romanos, hablando precisamente del pecado original, ahora ya se le llama así el pecado original, pero es el pecado de nuestros primeros padres. Dice que un solo hombre desobedeció y todos llegaron a ser pecadores. Está hablando de Adán y después dirá San Pablo, también por un hombre entró la gracia, por un hombre entró el pecado, por un hombre entró la gracia, hablando de Jesús como el nuevo Adán. Este es hablando del pecado original. Ahora, bautismo en el río, porque los hermanos separados dicen que tiene que haber presencia de mucha agua. Realmente el verdadero bautismo es en el Espíritu Santo. El agua, la paloma, el fuego son símbolos del Espíritu Santo. De hecho, San Juan dice, yo los bautizo con agua, pero Él los bautizará en el Espíritu Santo. Ese es el verdadero bautismo.
Bautizar significa sumergir, pero los hermanos separados lo han interpretado literalmente, pensando que hay que sumergir en el agua, y es sumergir en el Espíritu Santo. Así es que ese es el verdadero bautismo. El mismo Jesús fue bautizado en el Espíritu Santo fuera del agua, como lo vimos en el diálogo, y ahí lo estamos viendo, Marcos 1:10. Sale del agua y llega el Espíritu Santo. Dice San Gregorio de Nacianzo en el año 330. Vean esta frase: el bautismo consiste principalmente, la fuerza y virtud del bautismo, en el pacto que en él hacemos con Dios de vivir con una segunda vida más pura y perfecta que la primera, por lo cual cada uno de nosotros debe vivir con gran temor y guardar su corazón con exactísimo cuidado para no faltar a un pacto tan divino. El bautismo ante todo es una alianza con Dios, un pacto que hacemos, y es algo hermosísimo porque cada alianza que hacemos con Dios, todas las alianzas que hay en la Biblia es una relación filial, una relación de familia. Nos volvemos hijos de Dios, es algo hermoso que recibimos en el bautismo. Así es que vean, en el programa que compartió Mili, veían, si lo tienen ahí en el grupo, por un lado están los temas y por otro lado están las objeciones. Las objeciones, les adelanto, van a ser muy breves, como esta del bautismo. Ahora vamos al tema que nos corresponde el día de hoy. Vamos a ver el tema que se titula Salvación personal. Y déjenme, les comparto la información en la diapositiva. Presentación. Muy bien, vamos a ver entonces ese tema. Vamos a hablar de la salvación personal. Bueno, fíjense que cuando nosotros nos encontramos con un hermano separado, hay que saber distinguir con qué persona estamos hablando, con qué persona me refiero, a qué agrupación o qué grupo pertenece. No es lo mismo hablar con un testigo de Jehová que hablar con un evangélico o un mormón o alguien que pertenece a la luz del mundo. Cuando hablamos normalmente con un evangélico, casi es seguro que nos toque este tema, el de la salvación. Y es un tema muy sencillo. Ahorita verán por qué es muy sencillo. ¿De qué estamos hablando? Pues de cómo podemos salvarnos nosotros. Hay también, ¿no? En algún momento, si Dios nos presta vida, nos da la oportunidad, compartiremos algo un poco más profundo, más extenso sobre este tema. Pero ahora, para lo que nos compete, es importante saber esto de manera general. Fíjense, ¿en qué consiste el plan salvífico universal de Dios? Es decir, Dios, ¿cómo planea, cómo piensa la salvación para todos los hombres? Consiste en dos grandes aspectos. El primer aspecto es que Dios ama a todos los hombres. Si vemos en Jonás 4:11, ahí viene una expresión de que dice el libro del profeta Jonás que tiene lástima de Nínive, ¿no? Es una expresión bíblica, no en el sentido de la lástima que ahora vemos, ¿no? Como, bueno, pobrecito, voy a tener como la lástima que uno tiene o podría tener de manera humana. En ese sentido es como tener la compasión que Dios tiene, el amor que Dios tiene por la humanidad. Dice Jonás 4:11. Dice, ¿cómo no voy a tener lástima? ¿Cómo no me voy a conmover? Dicen otras Biblias, por Nínive, la gran ciudad donde habitan más de 120,000 seres humanos que no saben distinguir entre el bien y el mal. Entonces, ese es el primer aspecto. Primero, Dios ama a todos los hombres. Segundo aspecto, como Dios ama a todos los hombres, ahora quiere que estos hombres, recuerden, cuando hablamos de hombres nos referimos a los seres humanos, ¿no? Ahora quiere que todos los seres humanos se salven. Dice primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 4.
Este texto es muy importante y aquí vamos a ver una evaluación. Ya les diré en qué momento la vamos a hacer. Va a haber unas 2 o 3 evaluaciones a lo largo del curso, a lo mejor más, no sé, pero esta es una de las preguntas importantes que vamos a tomar en cuenta. Primera Timoteo 2:4, que dice, Él quiere que todos los hombres se salven, hablando de Dios. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esto es importante. Dios ama a todos los hombres y quiere que todos los hombres se salven. Entonces, Dios estableció un plan de salvación para toda la humanidad. Esto hay que tenerlo bien en cuenta. Y bueno, nos preguntamos, si Dios quiere que todos los hombres se salven, debe haber un plan entonces para incluso aquellos que no tuvieron oportunidad de conocer a Cristo. Por ejemplo, ¿de quién estamos hablando? Creo que aquí los que estamos conectados somos de países latinoamericanos, ¿no? Bueno, antes de que llegara el Evangelio a nuestro continente, nacieron, vivieron, murieron muchas personas. Y el nombre de Cristo, la persona de Cristo, nunca estuvo en su mente, en su corazón, nunca la escucharon, es decir, nunca conocieron a Cristo. Para los que no conocieron a Cristo, como estas personas, y hoy en día es increíble, hoy en día, en pleno siglo XXI, hay personas que aún no han conocido, no les ha llegado el mensaje de Cristo. Entonces, para ellos que no conocen a Cristo, ¿qué pasa? ¿Qué dicen los evangélicos? A mí cuando yo supe esto me llama mucho la atención. Los evangélicos dicen que se condenan. Ellos dicen, como no conociste a Cristo y el requisito, según lo que dice el mismo Jesús, el que crea y se bautice se salvará y el que no crea se condenará. Y entonces ellos sacan la conclusión muy, muy rápida. Como no creyeron en Cristo, se condenan. Nosotros, la Iglesia Católica, ¿qué dice? Dios va a juzgar a estas personas de acuerdo a su conciencia. De hecho, dice Romanos 2:14 al 15, que ahí tienen el texto bíblico. Dice, San Pablo a los Romanos dice, cuando los paganos que no tienen ley, ellos se guían por la naturaleza, ellos se crean su propia ley, aunque no tengan una ley. Ellos son una ley para ellos mismos, dice San Pablo. Entonces, dice también ahí en el versículo 15, lo aprueba el testimonio de su propia conciencia, que a veces los acusa y a veces los disculpa. Es decir, que Dios va a juzgar a una persona de acuerdo a su conciencia en razón de que haya obedecido su propia ley, y vean que hay muchas culturas antiguas que no fueron cristianas, pero Dios, nos preguntaríamos nosotros, ¿ellos se van a salvar o se van a condenar? Dios estableció un plan de salvación para ellos. ¿Cómo los va a juzgar? Según su conciencia. Entonces, eso aplica para aquellos que no conocen a Cristo, que no tuvieron oportunidad de conocer a Cristo. Hay países donde está prohibido cualquier tipo de religión. Entonces, cómo se pueden salvar ellos? Aquí está la respuesta, por su conciencia. Según los evangélicos dirían, ellos se condenan. Eso es lo más injusto, ¿no? Vean una gran diferencia entre la mentalidad que tiene el mundo evangélico, protestante, pentecostal, como le quieran llamar, y lo que enseña la doctrina de la Iglesia Católica. Ahora, eso para los que no conocen a Cristo, pero para nosotros, que sí, gracias a Dios tuvimos la oportunidad de conocer y de creer en Cristo, según los evangélicos, ¿qué se necesita para salvarse? Según los evangélicos se necesita solamente la fe, no las obras. Ellos dicen que no necesitas las obras. Una vez escuchando un programa protestante, fíjense cómo me llamó mucho la atención. Estaba durante la universidad, yo estudié comunicación y nos pedían que escucháramos ciertos programas de radio a tales horas. Y entonces en una de esas que yo estaba buscando en la radio, el programa que nos habían encargado, eh, me topé con un programa protestante y el pastor estaba hablando, hermanos,
con mucha fe vamos a pedirle al Señor que nos ayude y que haga en este momento un milagro. Y bueno, con esa temática más o menos, ¿no? Y dice, en este momento vamos a entregar nuestro corazón a Cristo. Digo, hasta ahí estaba bien, ¿no? Digo, digo, ahí la lleva, va bien, va más o menos bien. A ver, vamos a seguir escuchando. Yo seguí escuchando y hizo una oración de renuncia de los pecados, de entrega a Cristo, pero dice, donde empezaba el problema era en lo siguiente. Él decía, en este momento, hermanos, su nombre, el nombre tuyo, está escrito en el libro de la vida, está escrito en el cielo. Si hoy tú mueres, tú estarás hoy junto a Dios en el cielo. Y yo decía, ah, caray, entonces, y si yo tengo algún pecado, y dónde queda entonces también la parte del purgatorio, y me venían muchas cosas, ¿no? A la mente, ya veremos también el tema del purgatorio más adelante, pero me venía este conflicto de lo que estaba diciendo él, pero no acababa ahí, fíjense. Le pregunta a alguien de los que estaba ahí, oiga, pastor, le dice. ¿Y si mañana yo cometo un pecado, aún así me puedo salvar? Ah, claro que sí, dice el pastor, claro que sí. Y tu nombre ya nadie lo puede borrar en el cielo. Entonces puedes mañana cometer el más grande de los delitos, lo que sea, tu nombre sigue escrito en el cielo, tú ya estás salvado. Y yo dije, ah, ahí sí no estamos de acuerdo, porque para nosotros es tener fe, y aquí les muestro la siguiente diapositiva, es tener fe y obedecer. Son las dos cosas. Dice Mateo 7:21. No basta, dice Jesús, no basta que me digan Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos, sino hay que hacer la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Vean, no basta decir, sino hay que hacer. No es importante decir, la profesión de fe es importante para los que tuvimos oportunidad de creer en Cristo, es importantísima la fe en Cristo, pero tiene que acompañarse con la obediencia o las obras, ¿no? Es decir, hacer la voluntad de Dios, ser fiel a la única iglesia de Cristo, vivir los sacramentos. De esta manera, para nosotros que sí pudimos, gracias a Dios, conocer a Jesús, Dios, ¿cómo nos va a juzgar? ¿Qué cuentas nos va a pedir? Que hayamos creído en Jesús y que lo hayamos obedecido en estos aspectos que hemos visto. Es decir, vivir los sacramentos. Por ejemplo, bueno, los sacramentos como medios de santificación. Por ejemplo, la Eucaristía. Dice Jesús, Juan 6:54, el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. ¿Cómo piensan hacer los hermanos separados para ganarse la vida eterna si Jesús está diciendo claramente el que coma mi cuerpo y beba mi sangre? Ellos no creen en la Eucaristía. La reconciliación o la confesión. Dice Juan 20:21 al 23. Jesús a sus apóstoles les dice, a quienes ustedes perdonen los pecados, queden perdonados, y a quienes no libren de sus pecados, queden atados. Y finalmente dice el apóstol Santiago en el capítulo 2, dice Santiago 2:18, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré por las obras mi fe. Y versículos antes también, hablando de esto, el apóstol Santiago diría, así como una fe que no produce obras perdón, así como el cuerpo sin alma está muerto, una fe que no produce obras es una fe muerta. Así es que se tiene que acompañar de fe y obras. Y los hermanos separados no reconocen las obras, solamente la fe. Y esto lo vienen heredando desde Martín Lutero, eh, quien fue el primero en causar una gran división en la iglesia, que se le ha llamado esta etapa a la reforma protestante, mal llamada reforma protestante, ¿no? Y después hay que considerar un aspecto muy importante, que es la perseverancia final. Dice Jesús, el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Porque yo puedo hoy entregarme a Jesús completamente y ser fiel a Jesús, pero si mañana yo
renuncio a la fe de Jesús, yo le soy infiel a Jesús, yo cometo un pecado grave, puedo perder la salvación. Y eso no lo toman en cuenta muchos hermanos separados. Dice 1 Corintios 10:12, el que se cree muy seguro, cuídese de no caer. Vean, esta es la perseverancia que uno debe tener en la vida cristiana para alcanzar la salvación. Se necesita la ayuda de Dios para ser fiel, dice Romanos 14:4, cuando San Pablo dice, bueno, ¿quién eres tú para criticar al servidor de otro? Si él se mantiene firme o cae, es cosa que incumbe a su dueño, pero se mantendrá firme porque el Señor es poderoso para sostenerlo. Es decir, necesitamos de la ayuda de Dios para seguir fieles. Si no, ¿qué sentido tendría el don de la fidelidad, no? Hay que ser fieles a Dios hasta el fin. Así se alcanza la salvación. Somos responsables de ayudar a otros hermanos más débiles en la fe, más débiles que nosotros, dice Gálatas 6:1. Así es que dice San Pablo que dice el mismo Jesús que hay que perseverar hasta el fin. Y San Pablo y en el Nuevo Testamento vamos a encontrar esta misma idea. El resumen de lo que hemos hablado ahora es el siguiente. Déjenme acercarles ahí la pantalla. Entonces, hablando de la salvación personal, dijimos que Dios ama a todos los hombres y quiere que todos los hombres se salven. Y hay dos aspectos. Para los que conocen a Cristo, según los evangélicos, este, es necesaria solamente la fe, solo la fe. Nosotros decimos, es necesaria pero no suficiente, así como para vivir el agua, por ejemplo, o los alimentos, vamos a pensar. Los alimentos son necesarios para vivir, pero no son suficientes. Necesitas muchas otras cosas para vivir, como dormir, por ejemplo, este, como respirar. Entonces, es necesario, pero no es suficiente. Para los evangélicos, la fe en Cristo es suficiente y ya. Para nosotros católicos es la fe y la obediencia. Y para los que no conocen a Cristo, los que no tuvieron la oportunidad de conocer a Cristo, según los evangélicos, hay una condenación segura. Según la perspectiva católica, se pueden salvar, tienen posibilidad de salvarse de acuerdo a su conciencia. Conclusión. Dios ama a todos sus hijos y a todos los quiere salvar, a unos mediante la conciencia y a otros mediante la fe y la obediencia. Los que sin culpa suya, esto es de Lumen Gentium, los que sin culpa suya no conocen el Evangelio de Cristo y su iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón, intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios, conocida a través de lo que les dice su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. Está importantísimo este texto, que son parte del magisterio de la iglesia, en donde se nos muestra la enseñanza católica acerca de la salvación personal. Así es que esto es lo que entendemos por lo que quisiera compartirles sobre la salvación personal. Bien. Bien, vamos a ver para aprovechar el tiempo, vamos a ver una pequeña objeción. Fíjense, es algo bien sencillo, pero yo me he encontrado a personas que por objeciones como estas, tan sencillas, lo que vamos a ver ahora, han dejado la Iglesia Católica. Y bueno, estamos hablando de una objeción que se refiere a decirle padre al sacerdote. No sé si han escuchado esto. Bueno, déjenme, pues de una vez les comparto. Este, yo he dialogado con algunos hermanos separados precisamente sobre ese tema y preguntan esto. ¿Por qué los católicos le llaman padre al sacerdote? La Biblia lo prohíbe.
Y entonces ellos se van con la Biblia. Fíjense, a mí alguna vez llegaron hermanos no católicos con la Biblia y me mostraron este texto, Mateo 23 del 8 al 10. Y textualmente dice, ahí lo tienen en su pantalla, no se dejen llamar maestro, porque un solo maestro tienen ustedes y todos ustedes son hermanos. Tampoco deben decirle padre a nadie en la tierra. Y aquí es donde nos hace un poquito de ruido, ¿no? Porque dice Jesús, a nadie llamen padre en la tierra porque un solo padre tienen, el que está en el cielo. No deben hacerse llamar jefe porque ustedes tienen a Cristo, que es el jefe único. Y bueno, aquí viene la palabra padre. ¿Y cómo le decimos a nuestros sacerdotes? Padre. Y entonces la conclusión obvia que sacan muchos hermanos no católicos, pues es esta. ¿Por qué le dicen padre al sacerdote si el mismo Jesús prohibió llamarle padre a alguien en la tierra? Y bueno, vamos a ver la respuesta. Para poder entender lo que quiere decir este pasaje bíblico, hay que ver lo que sigue. Si leemos Mateo 23 del 8 al 10, nos quedamos con la idea de que está prohibido llamarle padre al sacerdote. Pero si seguimos leyendo, es decir, leemos el contexto de este pasaje bíblico, entonces veremos lo siguiente. Dice que el más grande de ustedes se haga el servidor de los demás, porque el que se hace grande será humillado o rebajado, y el que se humilla será engrandecido. Entonces, ¿de qué está hablando Jesús? Está hablando de llamarle literalmente a alguien padre. No, aquí lo que Jesús está prohibiendo es la actitud de superioridad con relación al prójimo. Es la actitud, no el uso de las palabras, no solo la palabra padre, sino también maestro, jefe también, o las funciones correspondientes. Entonces, ¿cómo le voy a llamar al que me enseña? Le tengo que llamar maestro, ¿no? ¿Cómo le voy a llamar al que dirige algo? Jefe. Hay otras palabras que se utilizan en otras traducciones de la Biblia, ¿no? Pero bueno, la idea es esta. Entonces estaría prohibido decirle jefe, maestro, padre, incluso a mi propio papá, yo tendría prohibido decirle padre. No, no le tengo que decir padre porque solamente a Dios le tiene que decir padre. Obviamente no se refiere a eso Jesús, sino a la actitud de orgullo, de superioridad que tenían los fariseos. Y si leemos, de hecho, desde el versículo 1 del capítulo 23, veremos que todo el discurso de Jesús está refiriéndose, está teniendo como destinatario a los fariseos, precisamente por la actitud que tenían y que les gustaban los títulos, ¿no? Para sentirse grandes, sentirse orgullosos más que los demás y humillar a los demás. Por eso Jesús termina diciendo, el que se hace grande será humillado y el que se humilla será engrandecido. De hecho, dice, examinando toda la Biblia, vemos cómo se usa la palabra padre en dos sentidos muy importantes. Sentido material, o que llamaríamos sentido biológico, y también en un sentido espiritual. Por ejemplo, en el sentido material, dice, dice Jesús, pues de hecho lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. En sentido material, dice Jesús, honra a tu padre y a tu madre. Fíjense, entonces Jesús estaría contradiciendo, porque por un lado dice, a nadie llames padre, y al mismo tiempo en otro momento está diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, ¿cuál sería entonces la explicación? Que no está prohibiendo llamarle padre a una persona. Aquí sería en sentido material o sentido biológico. Cuando dice Efesios 6:1, hijos, obedezcan a sus padres. También, sentido material. Sentido espiritual. Padre Abraham, dice el rico que está sufriendo, ¿no? Después de la muerte, está sufriendo y dice, esa es una narración del mismo Jesús,
Y el rico grita, Padre Abraham, ten piedad de mí, y manda a Lázaro que remoje la punta de su lengua, porque estas llamas me atormentan. Vean, Padre Abraham. De hecho, el pueblo judío siempre reconoció a Abraham como su padre, y así lo nombraban, Padre Abraham. Este es un sentido espiritual. Ahora, fíjense, esto es interesante, este texto que sigue, Gálatas 4:19. Dice San Pablo a los Gálatas, hijos míos, de nuevo sufro por ustedes dolores de alumbramiento hasta que Cristo haya tomado forma en ustedes. Vean cómo dice ahí, hijos míos. A ver, San Pablo fue casado o soltero. Fue soltero, no tuvo hijos. Y entonces, ¿por qué dice hijos míos? Porque él se sentía padre en la fe, que los había engendrado en la fe. Por eso dice, sufro de nuevo por ustedes dolores de alumbramiento. ¿A qué se refiere? A que San Pablo engendró en la fe a muchas personas. Y ahora imagínense, si San Pablo les decía, hijos míos, ¿cómo creen ustedes que la gente le decía cómo se dirigía a San Pablo? Le decía seguramente Padre. Y desde entonces, desde los primeros cristianos, ya aquellos que nos guiaban en la fe, que eran nuestros, yo siempre digo, yo tengo varios sacerdotes, yo espero creo que también ustedes, sacerdotes amigos, que al momento de llevarte a la fe, de encaminarte, así como lo hace nuestro papá, que nos enseñó a caminar, nos tomó de la mano, nos ayudó, nos apoyó mientras nosotros no podíamos valernos por nosotros mismos. Eso en sentido humano. En sentido espiritual, también tenemos a alguien que nos toma de la mano, que nos lleva hacia Jesús, que nos guía, que nos apoya, que está ahí a nuestro lado. Y eso es engendrar en la fe, porque te lleva a alguien a la fe. Y esa es la labor que hacen los sacerdotes actualmente. Y por eso es esa palabra que nosotros referimos Padre, Padre Juan, Padre Santiago, no sé, según el sacerdote a quien nos referimos, y así le llamamos, ¿no? Porque, y por eso este respeto que siempre tenemos por estas personas sagradas que son nuestros sacerdotes, y es una forma familiar, porque finalmente en la iglesia somos una familia y debería haber este sentido de cercanía familiar también en la iglesia y una forma de sentirnos cerca es llamándoles padre a nuestros sacerdotes. Hoy en día pidamos por nuestros sacerdotes precisamente porque eh, nosotros, bueno, nuestros sacerdotes necesitan tanta oración de su pueblo, de nosotros, sus hijos espirituales, y pues no nos cansemos de pedir por ellos, porque no sabemos cuánta necesidad puede tener algún sacerdote que conocemos o que no conocemos de nuestra oración. Así es que nos sentimos parte de una familia, somos parte del pueblo de Dios, tenemos sacerdote, así como a nivel espiritual tenemos, en el cielo tenemos un padre, tenemos una madre, la Virgen María, tenemos un hermano que es Jesús. En la tierra también nosotros tenemos este sentido familiar que así ha querido que nos relacionemos nosotros con Dios y entre nosotros como hermanos, hijos del mismo Padre. Así es que tiene un sentido muy hermoso esta palabra. Por lo tanto, no está prohibido llamarle padre al sacerdote. En algo tan sencillo y que tiene una respuesta tan sencilla, yo diría, muchos hermanos católicos han abandonado la iglesia precisamente por objeciones como estas que no han sido aclaradas en su momento. Así es que, hermanos, pues con esto terminamos el día de hoy y para la siguiente sesión, terminando la siguiente sesión, vamos a hablarles ya de una pequeña evaluación, algo como para ir reafirmando lo que vamos aprendiendo, de lo que vimos la sesión anterior,
lo que vimos en esta sesión. Por eso es que se está grabando para que si quieren volver a ver el video y repasar algún aspecto, no sé, pues lo puedan hacer gracias a Mili que nos está haciendo el favor de grabarlo y compartirlo y pues gracias a ella que podemos hacer esto, ¿no? Que poder repasar y volver a tomar el tema. Y si no se pueden conectar, yo les sugiero que no se pierdan así en vivo las sesiones, pero yo sé que a veces no se puede, si no se pudiera en algún momento, pues gracias a eso también está la grabación. Así es que, bueno, por el día de hoy es todo, Emily. Muchísimas gracias, Rodo. Te agradecemos tu tiempo, tu entrega que nos dedicas a nosotros, dándonos el conocimiento de la palabra de Dios. Y nada más, no sé si algún hermanito tuviera alguna duda que te pueda hacer alguna pregunta, una sola pregunta Adelante, o dos, adelante, ¿cuántas te adelante. gustarían? Sí. Si gustan Sí, 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 algún con gusto. hermanito que levante su manita. Nada más sabes que cambiamos tu pantalla porque la intercambié con tu pantalla de tu computadora. Eh, O lo dejamos, a ver, listo. Ajá. estaba Ya, compartiendo. sí, sí, ya, lista. Perdón, no le ¿Alguien? puse. Ajá, sí, no te preocupes. ¿Alguien, alguna duda, algún comentario, pregunta que quisieran hacerle al hermanito Rodo? Mira, bueno, están poniendo aquí en los comentarios que muchas gracias, hermanito Rodolfo, lo felicito, está bien explicado. Pues yo creo que no hubo ninguna duda. Es que lo explicas tan bien, lo desmenuzas tan bien, que yo creo que no nos Dice, queda. dice un hermano por ahí, cuando no pregunta no es que se entendió perfectamente o que no se entendió nada y no sabe qué preguntar. No, 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 para ese caso espero que se haya entendido. De todas maneras, pues de manera personal, a lo mejor durante la semana y quienes vean ya el video, si tienen alguna duda, pues con gusto lo podemos ir solucionando, ¿no? claro que sí. Pues bueno, vamos a finalizar el día de hoy nuestra segunda clase de apologética con una oración final, Rodo, por favor. Sí. Vamos a encomendarnos a María, nuestra Madre. La verdad que en un curso de apologética, ya hablaremos también sobre la Virgen María en el curso, pero a mí me da mucha tristeza que por la división que existe en cuestión de la fe, muchos que han abandonado la fe católica, tristemente han abandonado a nuestra Madre. Y el abandonar también a nuestra madre, pues humanamente es algo que no se puede concebir y espiritualmente tampoco. Y por eso es que siempre que, que podamos, un verdadero católico, de hecho, debe ser mariano ante todo. Así nos lo han enseñado, sobre todo estos últimos papas que hemos tenido como ejemplos de devoción mariana. Así es que a nuestra Madre, la Virgen María, vamos a pedirle también por la hora que cuide de nuestros sueños, que nos conceda un buen descanso, que repare nuestras fuerzas para que mañana podamos tener más energía, entusiasmo, más vitalidad para seguir en su santo servicio. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y decimos, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.